Buen día, estimado Rubén. Buen día a nuestra querida audiencia. Un tema interesante. Estaba hablando sin perjuicio de compartir o no, no viene el caso, como siempre digo. Pero sí, una mentira a veces, muchas veces repetida, se vuelve verdad. Eso ya lo decía Goebbels, ¿no? Goebbels, claro, sí, un genio de la propaganda. Claro, claro. Un genio de la propaganda, más allá de ser un zafado, ¿no? Y que además era un genio con una alta capacidad intelectual, tenía formación religiosa, era un hombre muy reprimido, muy conflictivo internamente, pero con un carisma casi comparable al del Führer, ¿no? Claro, porque tenía una forma muy especial de expresión, manejaba muy bien las masas. Sí. Se sabe que era rengo, además. Sí. Tenía un problema de una pierna por una enfermedad. Y sin embargo tenía carisma. Sí. Eso le llegaba al pueblo. Pero ¿qué le iba a decir? ¿Vamos a lo nuestro? Bueno, vamos rápidamente. Vamos a lo nuestro. Vamos. Porque después al final podríamos hablar de alguna cosita que me gustaría. Cortita. Bueno, sí. Empezar al revés. Porque siempre empezamos hablando de fútbol, algo por el estilo. Si le parece, terminamos hablando. Bueno, después terminamos, sí. Sí. Ganó Independiente, creo, le ganó a Boca ayer, me parece. Bueno. Y bueno, hoy tenemos para conversar respecto a un tema fundamental como son los derechos digitales, ¿no? Sí, exacto. Es un tema fundamental, los derechos y los deberes digitales. En esta línea que venimos siguiendo últimamente de conversar respecto a los temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. El tema de los derechos digitales viene desde hace tiempo que se viene hablando. Prácticamente surge con Internet, si no surge con Internet, prácticamente surge con Internet, y han habido diversos desarrollos respecto a este tema que hoy, en este momento de pandemia, ayer hubo un leve aumento en los casos, acá en nuestro país, en estos momentos están más sobre la mesa, ¿no es cierto? Sí. Muchos casos en Europa, pero todos los casos que se están dando, hay que aclarar esto, como pasa acá, es de no vacunados o no inmunizados completamente. La variante Delta es muy contagiosa y ahí se dan varios componentes, ¿no? Desde los negacionistas a gente que no ha podido vacunarse, que no se llegó a la vacunación. Por ejemplo, en Inglaterra escuchaba, doctor, ayer un informe muy interesante de este relator, muy interesante, un hombre grandote que siempre hace sus informes para La Nación y para ESPN. Decía que en Inglaterra, por ejemplo, los mayores de 40 años aún están tramitando la segunda dosis, que no siquiera están hablando del buffer, de la tercera dosis. O sea que yo pensé que estaba más avanzado. Es decir, Uruguay en ese sentido nos favorecen muchas cosas. Obviamente que la política sanitaria del gobierno ha sido impecable, se ha trabajado muy bien en cuanto a la compra de vacunas, en cuanto incluso a la logística del advenimiento de las vacunas sin tiempos muertos, sin tiempos vacíos, pero nuestra población es más chica, el territorio es fácil de cubrir, todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, países tan grandes con poblaciones, bueno, Gran Bretaña estamos hablando de casi 90 millones de habitantes, no se ha podido todavía llegar a una inmunización llamada colectiva. Y en otros países de Europa tampoco. El tema está más duro en Alemania, ¿no? Y en Austria. Y en Austria también, pero en Austria tienen un porcentaje de no vacunados, de negacionistas, aproximadamente del 50%. 50%. Sí, eso es lo que yo sentí. Bueno, de repente me quedo largo. Suponga un 30, ya con eso alcanza. Con un 30 alcanza. De repente me quedé largo. Sí. Y bueno, entonces estas tecnologías nuevas, algunas nuevas, han disrumpido, han ingresado en forma, entre comillas, violenta, y ha puesto sobre la mesa el tema de nuestros derechos digitales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los derechos digitales son, en definitiva, con las particularidades del caso, una prolongación de los derechos humanos.
Claro. O sea, de los derechos comunes. Claro. Es decir, es como, por ejemplo, cuando se habla del expediente electrónico en la administración estatal. El expediente electrónico, ¿qué es lo que tiene? Es un expediente. Es igual que un expediente. Tiene la particularidad de tramitarse electrónicamente. Ah. Se tramita electrónicamente, en fin, etcétera. Todavía en Uruguay existe este expediente electrónico, pero a su lado corre el físico, o sea, el físico, lo que se le llama el físico, el expediente de papel. Sí. Y en lo que tiene que ver con los derechos digitales, muchos de los mismos son derechos que deben adaptarse, que son los comunes. Por ejemplo, el derecho de libertad sigue siendo el derecho de libertad. Claro, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, podemos incurrir en desproporcionalidades como agredir a alguien moralmente, y también está el delito de daño moral o de injurias. Claro, todo es lo mismo. Es lo mismo. Lo que sí tiene algunas particularidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con determinados elementos más específicos de la tecnología. Usted hablaba, por ejemplo, recién del problema de la no vacunación, que yo no lo sabía, de la falta de vacunación en Inglaterra, por ejemplo, siendo uno de los países que primeramente vacunó, además, con una de las empresas que fabricó. Sí, vacunó con Pfizer y creo que la propia. Y la propia, claro. Moderna, es Moderna, ¿no? No, sí, Moderna, AstraZeneca. No me acuerdo bien cuál hicieron ellos. Sí. Estaban en eso. Entonces, sí. Y bueno, entonces aquí sucede algo similar, digamos, es decir, tratando de traspolar estos temas en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso igualitario a Internet. Es decir, el acceso igualitario a Internet, ese es un derecho fundamental dentro de los derechos digitales. Es un derecho que para nosotros es muy común, es decir, creo que está cubierto el 90 y tanto % o más, hasta el 100, evidentemente. Sí, Uruguay es un país que en ese sentido tiene una cobertura digital importantísima. Es decir, la conectividad en nuestro país es alta, ¿no? Es muy alta, y entonces, cosa que no sucede en otros lugares. ¿No? Usted sabe una cosa, que el otro día estuve en una charla internacional respecto a estos temas, y había oponentes de Perú y Argentina, de otros, Colombia, etc. A mí me tocó estar en una mesa con peruanos, colombianos y argentinos. Y bueno, y el profesor peruano planteó el hecho de que la gente no quería las antenas de los móviles, de los teléfonos celulares, porque tenían miedo, se había pasado la voz, de que podían producir determinadas enfermedades. Mire, sí, las antenas usted dice las antenas de... Las antenas de los móviles. De los móviles. Claro, para la conectividad. De los celulares, donde se enganchan, válgame la expresión, todos hemos visto alguna. Sí. Yo me acuerdo, donde vivía anteriormente, había, en la casa de un amigo, habían puesto, de un viejo conocido de la escuela, habían puesto una antena. Inclusive en su momento se prestaban las antenas, si no recuerdo mal. Movistar no cubría esencialmente una red de antenas como para... Una red por el este, porque era más que nada, venía de España, pero no venía de España, creo que venía de Argentina, después la compró los españoles, entonces era costera, o sea, no cubría todo el país, ¿se acuerda? Sí, es cierto. En fin, etcétera. La cosa es que vamos a darnos vuelta, vamos a centrarnos. La cosa es que decía este profesor peruano que hoy la población, por eso es muy importante la educación, no estoy hablando en contra de los queridos hermanos peruanos, pero decía que la gente quería tener celulares, pero no quería tener las antenas cerca. Y bueno, entonces a eso contesta, estoy hablando de
de profesores muy conocidos. Sí. Contesta una profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Prestigiosa universidad, además. Sí. Yo di charlas allí en la UBA. Quien egresa de la UBA como doctor en Derecho, economista, egresa con un prestigio, ¿no? Importante. Ahí está lo que hoy decía yo a los oyentes, lo que Bourdieu llamaba el capital social, el capital cultural educativo, ¿no? No es lo mismo una persona que diga, es doctor en Derecho o doctora en Derecho, se recibió en la Sorbonne o en la Complutense de Madrid, que se recibió, qué sé yo, en tal universidad de El Salvador. Eso es lo que quiero decir con respecto a gente de pronto que está representando la UBA en estos temas, para que el público entienda con quién usted estaba conversando, y usted representando la Universidad de la República, ¿no? Claro, ahí está el tema, sin entrar en controversias, porque es un tema que da para mucho. Está el tema de que no es, no digo ni que sea mejor ni peor, pero evidentemente las universidades públicas tienen determinadas ventajas y determinados inconvenientes. Sí. Es decir, pero una universidad como la UDELAR es una universidad muy potente. En Argentina pasa lo mismo. Es decir, la universidad pública se maneja, en principio, bajo determinados criterios que a veces no se manejan en todas las universidades. Sí. O sea, acá nosotros sabemos que tal universidad es de tal grupo. Claro. Entonces, o pertenece a determinado grupo, ya sea filosófico, religioso. Sí, es verdad. No viene al caso, no menciono ninguna, no viene al caso. Sí. Todos lo sabemos, los que estamos en la vuelta sabemos. Sí, cada uno sabe de lo que estamos hablando y se sabe. El que sabe. El perfil de cada universidad, y exacto. Entonces, ¿qué pasa? Allí en esas universidades puede existir amiguismo. Sin embargo, puede existir amiguismo. En la universidad pública, generalmente no lo existe. Y digo generalmente. Mire cómo hago. También, claro. Ese es el problema. Ahí volvemos al tema de hoy. Enquistado, hay gente enquistada que beneficia a su propia gente, inclusive en lo que tiene que ver hay un con perfilismo ideológico, iba a decir eso. Hay un perfilismo ideológico. Con religiones, con filosofías. Sí. O sea, se entremezcla todo, con partidos políticos, también. Sí. Con el hecho de ser de Peñarol o de Nacional, eso no influye tanto, pero por decir algo, ¿no? O sea, usted sabe que la sociedad, usted me está viendo, nuestros oyentes no, pero se los voy a decir, yo estoy entrelazando los dedos de las manos, de una forma y de otra. Es decir, un hombre es católico del Partido Nacional o del Frente Amplio, o es judío, o es de Peñarol, o es de Nacional. Y entonces los de Nacional son católicos, pero a la vez estamos todos se cruza, todo se va cruzando. Todo se va cruzando. Tarde o temprano nos cruzamos. Sí. Entonces, y estaba esta persona, Nidia Cícero, se llama, esta profesora de la UBA, decía que en Argentina sucedía algo similar con las antenas. Había sucedido algo similar con las antenas. Entonces yo les dije, bueno, miren, yo acá no escuché nunca eso. O sea, que las antenas produjeran algún tipo de daño, no lo escuché nunca. Y entonces, por un lado encontramos estas contradicciones que tienen que ver con el desarrollo digital, ¿sí? La necesidad de que la tecnología llegue a todo el mundo, empezando por la conectividad. También, por ejemplo, se dice que la portabilidad numérica, tema que nosotros hemos hablado hasta el cansancio. Y ayer salió una nota diciendo... Bueno, ayer salió, por ejemplo, Molina a decir que iba a provocar un empobrecimiento financiero de Antel. Bueno, pero es cierto eso que usted dice en cuanto a que hoy por hoy la tecnología digital es la tecnología de la información y la comunicación que está moviendo al mundo real. Resulta paradójico, pero el mundo real hoy, el mundo empresarial, el mundo político, el mundo universitario, académico, hasta los chiquilines del liceo, la escuela, hoy todo se está moviendo a través de lo digital. Si lo digital no se democratiza en el acceso a la sociedad, perderíamos, una altísima calidad democrática, precisamente. Perderíamos calidad democrática. Ese es el primer derecho. Claro. Yo creo que es el primer derecho digital, el acceso
Sí. lo más igualitario posible dentro Sí. de sociedades. Nosotros somos una sociedad bastante igualitaria respecto Sí. a lo que sucede en otros lugares y en América Latina, ni contar. Sí, en términos relativos sí, pues somos comparativamente con otros países de América. Déjeme que le diga esto también, que refuerza Sí, lo que estamos hablando. Por ejemplo, es muy bueno lo que está haciendo ahora Antel con los routers nuevos, que tienen Claro. mucho más capacidad de emisión en el Wi-Fi, ¿no? Tienen mucho más megabytes para hacer la descarga y que tengamos mejor conectividad. Ese es un dato importantísimo. Ese es un dato, sí. Y es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, porque a mí me lo cambiaron hace poco. Se me había roto el router. Y me pusieron este router que tiene una cantidad enorme de antenitas, es blanco, chatito, una cantidad de antenitas. Y me colocaron, válgame la expresión, un 5G, o sea, que es la última tecnología. Claro, claro. Y claro. Entonces, tengo un celular 5G. Yo tengo un celular 5G gama media en este momento. Sí, sí. Relativamente reciente, pero es un gama media. Y anda volando, o sea. Claro. Anda volando. Entonces, eso produce que nosotros y que nuestros niños que se están formando, etc. Los niños de la familia, que tengan esa comodidad. Claro, no queden atrás. Claro. No queden atrás. Por eso, el tema de la portabilidad numérica se entiende como un derecho también digital. Sí. Bueno, el acceso entonces, el acceso a Internet, el acceso a la tecnología. Y hay Qué importante también lo de la portabilidad numérica, porque todo esto que estamos hablando, el acceso a Internet, la mayor capacidad de conectividad, de onda, de Wi-Fi, para que no tengamos esa latencia que complica, sino comodidad, cuando nos sentamos a informarnos ante la computadora, con el celular, la tablet, los niños, la familia, que nadie se quede atrás. Todo eso, a su vez, está vinculado a un número celular que logueamos con nuestra computadora, con el celular, con una tablet, porque tenemos un número que nos permite loguear con Google, con la nube. Si nosotros decidiéramos, por el régimen anterior, cambiar de compañía, perderíamos todo ese acervo informativo llamado la Big Data personal, se perdería todo. Es decir, hoy el número celular es exactamente igual al número de cédula. Nada menos, porque además, lo hemos conversado en otro momento, pero es un ejemplo bien claro que nos sucede a usted, a mí, a muchos, personas que estamos en una mediana edad un poco avanzada. Una mediana... Eso usted, yo no tengo nada que ver. Bueno, yo me autopercibo muy joven. Yo también, interiormente, sí. Yo estoy en el mundo de la posverdad. Yo me autopercibo. Si mañana me quiero autopercibir un ventilador, soy un ventilador y no soy. Pero claro. Pero todo es mente. Claro, pues toda la mente. Claro. Mire, todo el mente. Yo le recomiendo, tiene que leer mucho a Michel Foucault y tiene que leer a Judith Butler. Y lea ahí la autopercepción, es lo que importa, la construcción de la autopercepción. Claro, mire. Claro. Yo le voy a citar un autor muy importante, que no me da caso quién es, que dice que todo es mente, el universo es mental. Sí. Yo creo que usted sabe quién es. Bueno, pero está en Kybalión, ¿no? Está en la tabla, la famosa tabla de Kybalión. Muy bien. Los 7 principios herméticos, ¿no? Claro. Muy bien, Aquel estudiante que no entienda esta ley golpeará en vano las puertas del Palacio de la Sabiduría. Muy bien ese examen, ¿eh? Exacto, bueno, estamos hablando del hermetismo. El tipo algo sabe, una cosa. Para los que no sepan qué es el Kybalión, estamos hablando del hermetismo, hablar de hermetismo, hay veces que hay algunas palabras que pueden parecer ocultistas. Sí. Y no es así. No es así porque es muy fácil de acceder. Sí. Y él y mi tocayo hablaba de los 7 principios herméticos, que yo recomiendo leer especialmente. Son muy interesantes, si se comprenden bien, son muy interesantes. Son la base de la ciencia. Y la ciencia va descubriendo con gran esfuerzo las matemáticas, la física, que esos principios, que ahí están, digamos,
formulados a modo de principios, ¿no? De modo muy general, después van teniendo una especificidad científica impresionante. Por ejemplo, el principio de vibración, todo vibra en el universo, ¿no? Todo vibra. Yo recomiendo respecto a ese principio que se lea un cuento de Felisberto Hernández que es maravilloso. Yo me reía, se llama La piedra filosofal. Entonces, Felisberto dice que los seres humanos estamos equivocados y pensamos que porque un objeto es tan rígido como una piedra, no tiene la capacidad de hablar, de conversar y pensar. Y el tipo habla con la piedra. ¿Sabe qué era esa piedra? La piedra que se pone como fundamento de una construcción. Vio que se pone una piedra central que fundamenta hacer una casa. Estas charlas que tenemos ustedes y yo terminamos hablando de los derechos. Vamos a hablar de los derechos digitales, terminamos hablando. En este momento, más allá de que el título que le puso este autor, por lo que me hace referencia, no trata el tema, la piedra filosofal es el elemento fundamental en la alquimia. Claro. O sea, mire de lo que estamos hablando, nos fuimos al hermetismo, nos fuimos a la alquimia, en fin, etcétera. La cosa es que usted se percibe de esa manera, se percibe joven, yo me percibo como medianamente joven, pero la cosa es que el número celular que tengo es un número celular que viene desde aproximadamente el 90 y algo. Yo era casi un bebé, diría. Un purrete, digamos. Totalmente, era un purrete. Entonces ahí tuve mi primer celular y lo sigo conservando. Sigo conservando el número porque lo conservé, por cariño, por lo que fuere, por comodidad, porque sí. Entonces, los que me conocen personalmente tienen una idea. Entonces, lo conservé y hoy este número tiene 25, 26, 27, 28 años. Y a mí me llegan informaciones y comunicados de gente que yo a veces no sé ni dónde estaban y que aparecen, gente querida, ¿no? Bien entendido, que tiene mi número. Claro. Entonces, el número forma parte, para algunos autores, forma parte de un tema que íbamos a tratar y que tal vez tratemos luego en otra charla, que es el tema de la identidad digital y de la reputación en línea. El tema del número... ¿Qué tema ese? Identidad digital. Es fundamental porque la identidad digital no es la misma que la identidad física. Claro. Es decir, es una cosa completamente distinta. No es una cosa completamente distinta, pero es una cosa distinta, sino que más que nada es una percepción y está basada en elementos digitales. O sea que de acuerdo a este tema podríamos ser una especie de Dr. Jekyll a Mr. Hyde también. Podríamos llegar a una doble identidad. Podemos, claro. Bueno, pero ¿sabe una cosa que, por ejemplo, yo siempre digo esta frase, la repito hasta el cansancio en este mundo digital? Al chismoso, al stalker, al acechador, el stalker, lo que hay que tenerlo es confundido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Existen tantas plataformas. Yo no le envié el otro día el video a usted de ciberseguridad. Existen tantas plataformas, que publicando fotos que tienen algún año, publicándonos en determinados lugares que tal vez ya no estamos. Usted sabe que, por ejemplo... No poner nuestra foto, por ejemplo, poner una caricatura, poner un dibujo como perfil, no sé. Exacto. Hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta, porque yo vuelvo a repetir constantemente, y si su hermano me está escuchando o me ha escuchado como me ha escuchado, yo todos los días borro las búsquedas que hago en los buscadores correspondientes, porque le dejan cookies de seguimiento. Eso se lo pregunté y me dijo que es exacto. Eso se lo pregunté y me dijo, sí, es tal cual dice el doctor. Eso, además él me reta a mí, me rezonga, dice, ¿y yo no te lo digo siempre eso? Me habla así. ¿Y yo no te digo siempre que eso hay que borrarlo? Dice, eso siempre. Tenés que borrarlo, claro. Apenas te acostás, es decir, cuando te vas a acostar... Yo lo hago siempre. Ahora hágalo. Yo, no, lo hago. Hoy estuve trabajando de mañana. Y cerramos, doctor. Cerramos la nota que nos viene la licenciada. Ya se viene nuestra amiga nutricionista. Sí, que hoy vamos a hablar, ¿sabe de qué vamos a hablar hoy? Del arsénico en los alimentos. Bueno, me parece muy ¿Arsénico bien. En los alimentos? Yo dije, pero pensé que eran solo los rusos los que ponían veneno en la comida y después mataban a los disidentes. Bueno, vamos a escucharla con mucha atención. Vamos a escucharla con mucha atención. Yo termino diciéndole, por ejemplo, que hoy hice búsquedas en Google
Y antes, cuando cierro la computadora, la apago, ¿sí? La computadora de pie, la apago, la principal, la apago, y antes de apagarla, lo que hago es borrar la búsqueda. Y ahora, cuando me conecte, voy a entrar sin cookies de seguimiento. Exacto. Y muchas veces me conecto por VPN. O sea, que me conecto por un sistema que rebota y que va por otro lado. Bien. Hoy es un día especial. Otro detalle que me dio mi hermano es, cuando tenés la computadora prendida y no estás usando la cámara webcam, ponele un trapito o algo. Totalmente. No dejes el micrófono. Hay la cámara encendida, claro, ponerle algo oscuro que no. Hay programas para cubrirlo. Para cubrirlo. Lo sabe. Sí, lo sabe. El tema en el celular, claro, lo más cómodo ahí usted me ve. Y bueno, lo que pasa es que él me tira, digamos, ¿cómo es? Que se dice. Simple, está perfecto. El remedio más simple para salir del paso. Después tal vez es más efectivo, es el remedio de la abuela, me parece. Sí. Ahora, yo le quería decir para finalizar que hoy es un día especial para nosotros que somos futboleros. Sí. Hoy se conmemora un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Sí. Un año. ¿Qué jugador? Es decir, un año. Y usted como hincha de Wander y yo como hincha del equipo, que usted sabe que yo soy, pero que la audiencia no lo sabe. Usted es hincha de los cuadros clásicos. Usted es hincha. Y además creo que es hincha de buen fútbol. Hablando de fútbol, y cerramos la nota, porque si no seguimos y vamos a tener que un día charlar tranquilamente en un bar o en un restaurante. Porque ayer vi un partido de fútbol que realmente me emocionó. Muchos dirán, che, ¿será la vejez? Está medio loco, Rubén. Pero me emocionó al extremo que me ha pasado varias veces que se me humedecen los ojos. El partido que ayer jugaron Paris Saint-Germain y el Manchester City era una obra de arte del lenguaje futbolístico. Una obra de arte. Fue un partido de una intensidad, de una capacidad de juego. Perdió el París. Perdió Paris Saint-Germain en un partidazo. Usted sabe una cosa que yo tengo en el sistema de cable. Lo remontó el Manchester. Mírelo. Puedo ver un día para atrás, así que lo voy a ver. Sí. Entonces, y usted se emocionó con eso. Bueno, yo me emocioné hoy. Hice una publicación en Facebook y en Instagram. Me emocioné con el gol de Diego contra Inglaterra. No el gol de Dios, que fue una obra de arte también. El gol esquinado, sin ángulo. El gol sin ángulo que hace. El gol sin ángulo ese que hace casi el gol que se viene de la media cancha. Ah, el que elude. Sí. Elude, que lo relata además, si usted lo busca, lo encuentra relatado por una persona, por un oriental, digamos. Víctor Hugo era. Claro, por Víctor Hugo, que tiene sus particularidades, se manda su tatatá antes. Sí. Y bueno, ahí está. Lo que tiene de genio Víctor Hugo tiene de tarambana, pero eso es un tema aparte. Es un tema interesante de conversar. ¿Sabe lo que hizo Víctor Hugo? Es un personaje, Víctor Hugo Morales. ¿Sabe lo que hizo Víctor Hugo? Víctor Hugo vino, no sé si usted se acuerda, vamos a hablar muy corta. Víctor Hugo vino del interior, de Cardona, si no recuerdo mal. Sí. Vino a la 12, vino a relatar. Lo primero que hizo fue pelearse contra Peñarol, que era campeón. Estaba Morena. Sí. Peñarol le retiró el saludo. Entonces, no hablaba. Entonces agarró y empezó a pelearse con Menotti. Después logró determinada forma, se fue a Argentina y se peleó con Menotti. Sí. Con Menotti, campeón del mundo. Sí. Te podrá gustar Menotti, no te podrá gustar Menotti, lo que sea, campeones en la dictadura, lo que vos quieras. Pero era Menotti. Se peleó con Menotti y logró fama, como logró Chilaver, haciendo declaraciones. Sí. No, un gran relator, además. Los argentinos lo tienen ¿no? allá arriba. Sí, un relator sí. De primer nivel. Después se quiso hacer poeta. Y después en el ámbito político y ideológico deja que desear. Pero bueno, mejor no hablar de ciertas cosas. Nos vemos, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Ha sido todo mío. Nos encontramos el próximo jueves, Dios mediante. Y buen fin de semana y excelente semana. Y hasta el jueves. Hasta el jueves, doctor. Y a disfrutar de mucho fútbol, que la vida no es lo mismo sin fútbol, ¿eh?